Para analizar correctamente la problemática presentada, tendremos que analizarlo de distintos puntos de vista, tales como normas de higiene, contaminación alimentaria, microorganismos patógenos, ETA, flujo de producción y limpieza y desinfección. Para esto nos fijaremos en todos los puntos críticos que se presenten en el tema y los iremos desglosando, pasando por cada uno de los temas ya mencionados. Como primer error, nosotros creemos que hay una mala organización en el local en cuanto a los protocolos de recepción, ya que planificar la llegada de los alimentos requieren que estén ordenados los lugares donde se van a guardar o reponer las materias primas. De no ser así, el proceso se vuelve demoroso y caótico. Además, se deja entrever que los tiempos acordados para recibir la mercadería no son los óptimos, ya que se debe hacer en las horas de menor movimiento para que la inspección sea minuciosa. Alicia debió cerciorarse de que el camión contara con la refrigeración necesaria para trasladar los productos, como lo indica la RCA en los artículos 68, 190 y 191, que hace alusión al transporte de alimentos congelados. Como segundo error, nosotros creemos que hubo un mal procedimiento en los camarones. Alicia claramente no contaba con la capacitación adecuada para recepcionar los productos que llegaron al local, ya que los cristales en el interior de los camarones fueron para ella un indicador de que estaban en óptimas condiciones, cuando al contrario, esto era una clara señal de que los camarones se habían descongelado y habían vuelto a congelar. Por ende, perdieron la cadena de frío y podríamos encontrarnos con un producto que tenga contaminación biológica, haciendo que esto no sea inocuo. Además, no tomó la temperatura de los camarones. Tercer error, mala manipulación con la carne y el salmón. Tomó la temperatura de la carne y con el mismo termómetro posteriormente tomó la temperatura del salmón fresco, el cual estaba en hielo, pero parecía que mucho del hielo ya se había derretido. La temperatura del salmón fue de 7 grados y la carne no recuperó su forma después de tocarla. Recepcionó ambos productos y los dejó a un lado para luego almacenarlos. Aquí podemos ver una cadena de errores, en consecuencia a la capacitación deficiente de la encargada. En primer lugar, pensamos que Alicia, para tomar la temperatura exacta, debería romper el envase de la carne molida, para usar el termómetro de sonda, lo cual produciría una contaminación cruzada indirecta, ya que se utiliza el mismo termómetro para medir la temperatura de ambos productos. Como método para prevenir la contaminación cruzada, el termómetro se deberá lavar e higienizar antes de utilizarlo en los dos alimentos frescos distintos. En segundo lugar, respecto al salmón, podemos observar claramente desde el primer momento que este no cumple con la normativa de higiene adecuada. Se, se produce una contaminación del alimento, ya que venía en hielo derretido y una temperatura que no es adecuada para su conservación. Además, podemos apreciar una contaminación de carácter biológico y físico, puesto que Alicia tocó el salmón directamente con sus manos y no tenía guantes ni estaban lavados previamente. Según la RCA, durante la distribución de estos productos deben ser conservados a temperaturas no superiores a los 5 grados. Como se menciona anteriormente, no cumplía con la temperatura adecuada ni con las características organolépticas como se pide en el artículo 320. Este debió ser rechazado inmediatamente porque estaba en estado de descomposición avanzada. En este caso tenemos posible presencia de salmonera por la mala conservación del producto y posibles traspasos de microorganismos a través del traspaso del termómetro no higienizado correctamente. Cuarto error, mal procedimiento con el queso. Alicia no quería malgastar tiempo, así que tocó con sus manos el queso para saber si estaba frío, lo que dejó luego un lado para guardar. Luego fue a guardar el queso al refrigerador. Este estaba lleno de productos. Hizo un espacio como pudo para que quedaran guardados, dejándolos al lado de unas carnes de cerdo que estaban descongelándose. En primera instancia existe una contaminación física, ya que Alicia toca directamente con sus manos el queso para medir la temperatura, lo cual no es correcto, ya que para determinar la temperatura exacta de este tipo de productos se debe hacer a través de un termómetro. Es por esto que apreciamos contaminación física y biológica cuando Alicia manipula el producto directamente con sus manos. Particularmente en la zona se encuentran numerosos gérmenes. Para mantener las manos limpias, lavarlas antes y después de cualquier acción que pueda contaminar sus manos y luego los productos.
El último error fue tener una inadecuada organización dentro del refrigerador. La cámara refrigerada no se encontraba plenamente despejada, ya que ésta se encontraba llena de productos, no alcanzaba la temperatura ideal para la refrigeración adecuada, que es de 0 a 5 grados. Además, esto produjo que el queso quedara al lado de una carne de cerdo que estaba en pleno proceso de descongelación. Al almacenar productos procesados con alimentos crudos, causa el transporte de microorganismos, es decir, riesgo de contaminación cruzada. Lo ideal es que estos estuvieran en cámaras de refrigeración distintas. Quinto error: mala organización de productos envasados. Al inspeccionar la caja de pasta, una de estas estaba rota, pero no le di importancia porque parecía no tener mayor daño al producto. Finalmente fue a almacenar las pastas y al trasladarlas se le cayeron algunas. Las recogió y las guardó. Aquí podemos apreciar dos tipos de contaminación, una física y una biológica. En la física tenemos el momento de recibir el pedido, ya que venía una caja rota, lo cual no garantiza su inocuidad debido a que puede venir con tierra o mugre. También otra física sería el momento de caérsele el producto, debido a que los recoge y los guarda sin tomar las precauciones adecuadas. Otra biológica sería ya que el producto venía abierto, por ende no se garantiza que el producto venga libre de bacterias, hongos o parásitos. La acción correctiva aquí sería netamente rechazar el producto, debido a que no se encontraba en óptimas condiciones. Sexto error: mal procedimiento con la carne. Después de pasar mucho rato, comenzó a almacenar. Fue a guardar la carne al congelador y se dio cuenta de que había quedado mal cerrada. Miró el visor que indicaba la temperatura y marcaba menos 1,5 grados Celsius. En primera instancia tenemos que Alicia dejó pasar mucho tiempo antes de almacenar la carne. Por ende, se da mucho espacio a la proliferación de microorganismos dentro de ella. Por otra parte, al momento de guardar la carne, la cámara refrigeradora mantenía una temperatura de menos 1,5 grados Celsius y no los menos 18 grados, que es la óptima temperatura de congelación. Aquí tenemos una contaminación biológica. Por otra parte, Alicia en un principio del problema, para tomar la temperatura de la carne, tiene que insertar el termómetro de sonda dentro de ella. Por ende, rompe el envase, pierde el vacío. Para volver a guardarla en refrigeración o en congelación, lo que debería haber hecho ella sería volver a sellar el vacío y rotularla de manera adecuada, como dice en el artículo 192 del RCA. Séptimo error: mala manipulación de la carne. A las 7:30 de la mañana del día siguiente, Alicia le entregó la carne molida al maestro, quien le dio la indicación al ayudante de descongelarla con agua caliente para realizar más rápido el procedimiento. En este caso, el error cometido fue del maestro de cocina, quien en primera instancia solicitó al ayudante descongelar la carne con agua caliente, lo cual no se debe hacer, debido a que promueve la proliferación de los microorganismos. La forma correcta en la cual se debe descongelar es dejar con antelación la carne en una cámara especializada. De manera rápida, se debe hacer bajo el chorro de agua helada y siempre fluyendo, nunca estancada, sino en última instancia cocinarlo directamente, según el artículo 192 del RCA. Octavo error: dejar la carne expuesta. Luego armaron hamburguesas, las cocinaron y quedaron en budinera sobre el mesón hasta la hora del almuerzo. Otro error de él fue el cocinar las hamburguesas y dejarlas en una budinera a temperatura ambiente, ya que puede causar riesgos físicos. Para mantener la inocuidad de estas, lo ideal sería esperar a que se enfríen, sin sobrepasar las 2 horas, para luego ponerlas en el refrigerador para nuevamente ser calentadas al momento de servirlas. Además, en el artículo 466 dice que antes y durante el servicio los alimentos que se sirven calientes deben estar realmente calientes, 65 grados Celsius, y los que se sirven fríos deben estar realmente fríos, 5 grados Celsius o menos. Además, en el artículo 278, inciso A, se prohíbe la tenencia y comercialización de carnes y subproductos comestibles cuando están en estado de alteración organoléptica debido a causas físicas, biológicas o químicas. Noveno error: mal protocolo con el personal. A la 1 p.m. llegan los garzones para distribuir los almuerzos. Uno de ellos estaba muy resfriado, pero no fue motivo para no atender. Como se indica en los artículos 52 y 53 de la RCA,
Los manipuladores, en este caso indirectos, como son los garzones, deben mantener un estado de salud que garantice que no representan un riesgo de contaminación de los alimentos con los cuales están en contacto. De no ser así, todo aquel que se encuentre en estas condiciones debe comunicar inmediatamente al supervisor de su estado de salud, ya que la dirección del establecimiento es la responsable de tomar medidas necesarias para evitar el contagio o la propagación de gérmenes e infecciones hacia el producto. La función de los manipuladores directos e indirectos es de gran importancia. La capacitación y supervisión constante es clave. Seguir los protocolos de rutina minuciosamente hará que se dominen saberes como qué es la higiene y cómo aplicarla en la práctica laboral diaria. Además, estar informados acerca del reglamento sanitario de los alimentos hará que los trabajadores estén preparados para sobrellevar cualquier problema que se les presente, ya sea que el manipulador padezca de alguna enfermedad que sea diarreica o respiratoria o con lesiones en la piel, sabrán que no se debe cocinar o manipular alimentos. Además, si no pueden evitarlo, el uso de las mascarillas y el lavado de las manos con mucha frecuencia es obligatorio. Asimismo, tener el manejo de tipos de contaminación alimentaria para poder discernir cuando existen peligros de contaminación química, física o riesgo biológico, que este último es el modo de contaminación más frecuente de los alimentos mencionados en el caso, donde participan diversos tipos de microorganismos, los cuales una vez que entran en contacto con los alimentos pueden ser muy difícil de matar o controlar, ya que se reproducen rápidamente. Conectando íntegramente los conocimientos estaremos cuidando el proceso de producción de principio a fin, lo cual en conjunto con la limpieza y desinfección de los establecimientos y utensilios garantizará la inocuidad de los alimentos. Los tipos de microorganismos patógenos y dietas que podrían encontrarse en el caso, decidimos crear una tabla en donde aparecieran los alimentos implicados, los tipos de microorganismos y las medidas preventivas. En primera instancia tenemos los camarones que ya habían perdido la cadena de frío. Ellos podrían contener Listeria monocytogenes, que es una bacteria, y la medida preventiva es comprar materias primas a proveedores confiables y autorizados, tener los alimentos a menos de 5 grados, respetar las temperaturas de cocción y evitar la contaminación cruzada durante su manipulación. La carne molida envasada al vacío podría contener Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum y Clostridium perfringens. Todas son bacterias y las medidas preventivas son evitar la contaminación cruzada, no romper las cadenas de frío, buenas prácticas de manipulación, enfriado rápido de los alimentos y rechazar los productos envasados al vacío hinchados o que no cumplan con la temperatura correcta al recepcionarlos. Las hamburguesas podrían contener Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Ambas son bacterias, y las medidas preventivas son en primera instancia que las materias primas y las preparaciones se deben mantener en la cadena de frío correspondiente acorde al elemento en cuestión para evitar la contaminación cruzada y respetar las temperaturas de cocción. Salmón. Podría contener Vibrio paragenolyticus, que es una bacteria, y la medida preventiva es en primera instancia verificar que no estén contaminados de origen, observar sus características organolépticas, refrigerar al momento de la entrega a una temperatura menor a 5 grados y evitar la contaminación cruzada. El queso podría contener Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus. Las tres son bacterias y las medidas preventivas son tener una buena higiene, buenas prácticas de manipulación y evitar la contaminación